A los 50, uno aprende a convivir con muchas cosas, el cuerpo que ya no responde igual, las madrugadas en que el sueño no llega, los silencios que se hacen más largos. A los 55, incluso uno se acostumbra a no correr, a no levantar tanto peso, a no querer discutir por tonterías. Pero lo que nunca debería aceptarse es la idea de perderse a uno mismo. De mirar al espejo y no ver al hombre que antes estaba ahí, fuerte, presente, vital. No se trata solo de sexo. Se trata de identidad, de energía, de esa sensación silenciosa de sentirse hombre por dentro. Lo que voy a compartirte no son recetas mágicas, ni fórmulas milagrosas. Son historias reales. Cambios pequeños, pero poderosos. Y sí, todo empieza en el plato. Si alguna vez has sentido que te estás apagando en silencio, quédate. Porque quizás no estás roto. Solo te está faltando el combustible correcto. Hoy hablaremos de 6 alimentos que no solo me devolvieron fuerza, sino algo más valioso, la confianza en mí. Dale like si esto te resuena, suscríbete para no perderte el resto del contenido y comparte este video con alguien que aún merece recuperar su fuego interior. Y si te sientes identificado, deja este comentario: volver a sentirme hombre. Hubo un momento en mi vida, después de los 50, en el que todo parecía estar bien desde afuera. Seguía trabajando, pagaba mis cuentas, dormía lo justo, comía más o menos sano. Nadie me veía débil. Nadie me preguntaba cómo me sentía de verdad. Pero por dentro, algo había comenzado a apagarse. No fue de golpe. No hubo una caída repentina ni una enfermedad grave. Fue más bien como una luz tenue que se va haciendo cada vez más débil sin que uno lo note, hasta que un día simplemente ya no está. Eso fue lo que me pasó. Y eso es lo que le pasa, en silencio, a miles de hombres después de los 50. Uno empieza a perder pequeñas cosas. El deseo que antes aparecía sin esfuerzo. Las mañanas en las que uno se despertaba con fuerza. Esa energía que antes parecía infinita, ahora pide permiso para llegar. Pero lo peor no es la pérdida física. Lo peor es la sensación de volverse invisible, de sentir que ya no somos necesarios, ni deseados, ni fuertes. Y nadie habla de eso. Porque nos enseñaron que los hombres no se quejan, que deben aguantar, que ya es parte de la edad. Pero yo te digo algo que aprendí en carne propia: no es la edad. Es el olvido. Es el abandono sutil de uno mismo. Durante años me repetí que era normal sentirse así. Que era parte del envejecimiento. Me resigné a vivir sin pasión, sin impulso, sin fuego. Hasta que un día, por accidente, me encontré con un viejo amigo, Ernesto. Tenía 68 años, pero su presencia llenaba la sala. Hablaba con entusiasmo, tenía los ojos vivos, y cuando me preguntó cómo estaba, no supe qué responder. Porque lo que vi en él era lo que yo ya no sentía en mí: vitalidad. Le pregunté si tomaba algo, si estaba en algún tratamiento. Me dijo algo simple: cambié cómo me alimento, nada más. Le devolví a mi cuerpo lo que estaba pidiendo a gritos. No le creí al principio. Pero sus palabras se me quedaron grabadas. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, me senté solo, sin televisión, sin celular, y me pregunté: ¿cuándo fue la última vez que me sentí verdaderamente vivo? A partir de ahí empezó un camino diferente. No fue rápido, ni perfecto. Pero fue profundo. Empecé a investigar, a escuchar médicos que hablaban no desde la pastilla, sino desde la raíz. Descubrí que muchas veces la potencia masculina natural después de los 50 no se pierde por la edad, sino por la desconexión con lo esencial,
el cuerpo, la nutrición, el descanso, el ritmo interno. Y lo que más me sorprendió fue entender que nuestro cuerpo no nos ha abandonado. Somos nosotros los que dejamos de alimentarlo con lo que necesita para seguir funcionando como fue diseñado. Muchos hombres, cuando se sienten apagados sexual o emocionalmente, corren directo a buscar una solución rápida, una pastilla, un suplemento, una promesa de resultados inmediatos. Pero lo que yo descubrí fue otra cosa. Descubrí que hay alimentos que, usados con conciencia, pueden actuar como llaves antiguas que abren puertas internas que creíamos cerradas para siempre. Son alimentos que no están de moda, ni cuestan una fortuna, ni vienen en envases de colores brillantes. Están en tu mercado local, en tu cocina. Algunos incluso, olvidados en el fondo del refrigerador. Pero tienen el poder de reactivar algo en ti que sigue vivo, esperando. En los próximos minutos te voy a contar sobre 6 de ellos. 6 alimentos que no solo mejoraron mi circulación, mi energía y mi potencia íntima, sino que me devolvieron una sensación mucho más profunda, la de volver a ser yo. En cada parte, te compartiré la historia de un hombre como tú o como yo, alguien que también pensó que ya no había marcha atrás. Pero que con pequeños cambios redescubrió una forma distinta de habitar su cuerpo. Porque la verdadera potencia masculina natural después de los 50 no nace en una cápsula. Nace en el respeto por uno mismo. Y si alguna vez te has sentido desconectado, apagado o menos hombre por dentro, quédate. Este video no es una receta mágica. Es una conversación entre hombres. Un puente entre lo que fuiste y lo que aún puedes volver a ser. La primera vez que escuché hablar del betabel como alimento masculino, me reí. Pensé que era otro de esos remedios de mercado, parte de la moda de lo natural. Yo no estaba buscando ensaladas. Estaba buscando respuestas. Respuestas a por qué, a pesar de no estar enfermo, no sentir dolor, ni tener diagnósticos graves, mi cuerpo había dejado de responder como antes. No solo hablo de lo íntimo, aunque eso también. Hablo de todo. Caminaba más lento. Dormía mal. Me costaba concentrarme. Y sí, cuando llegaba el momento de la intimidad, lo que antes era automático, ahora requería de suerte y paciencia. Lo peor no era el fallo en sí. Era la inseguridad que quedaba después. El silencio incómodo. La mirada que evita. El miedo a intentarlo otra vez. Entonces, volví a ver a Ernesto. Ese amigo que parecía haber rejuvenecido. Me habló del betabel, también conocido como remolacha. Me explicó que no era magia, era ciencia. Que este vegetal, de color rojo intenso, está cargado de nitratos naturales que, al entrar en el cuerpo, se convierten en óxido nítrico. Y el óxido nítrico, según me explicó, es como el aceite de un motor, relaja las arterias, mejora el flujo sanguíneo y permite que la sangre llegue a donde más se necesita, incluyendo el pene. Me sorprendió lo claro que era. No se trata de deseo, me dijo, se trata de circulación. Sin buena sangre, no hay buena erección. Así de simple. Aquella conversación me dejó pensando. Esa misma noche busqué información. Encontré estudios médicos que confirmaban lo que Ernesto decía. El betabel ayuda a bajar la presión arterial, mejora la oxigenación del cuerpo y, sobre todo, favorece la potencia masculina natural después de los 50. Y no solo en teoría. Empecé a leer testimonios reales de hombres que, como yo, pensaban que todo se había apagado hasta que se dieron otra oportunidad. Al día siguiente fui al mercado. Compré betabel fresco. No sabía cómo usarlo.
Ernesto me dio su receta: jugo de betabel con zanahoria y manzana verde, medio vaso en las mañanas, 3 veces por semana. También me dijo que al horno o cocido al vapor funciona igual de bien, especialmente si se combina con una cucharadita de aceite de oliva virgen. La grasa saludable ayuda a que el cuerpo absorba mejor los nutrientes, me explicó. Los primeros días no sentí gran cosa. Pero a la segunda semana, algo empezó a cambiar. No fue un cambio explosivo. Fue sutil, casi silencioso. Dormía más profundo. Me despertaba con menos pesadez. Y sí, comencé a notar algo que creía perdido: erecciones matutinas. Esas que uno ni recuerda cuando dejaron de venir. No lo podía creer. No era una pastilla. No era un suplemento. Era solo un vaso de jugo y una decisión. Una mañana, mientras caminaba por el parque, recordé algo que me dijo Ernesto: la virilidad no se pierde por la edad. Se pierde cuando dejamos de nutrirnos como hombres. Y tenía razón. El betabel no me devolvió la juventud. Pero me devolvió el ritmo. El pulso. La sensación de que mi cuerpo podía volver a acompañarme, sin miedo, sin vergüenza. Lo hablé con otros hombres. Algunos lo probaron. Otros se rieron. Pero al cabo de semanas, los que lo intentaron empezaron a escribir, a contarme lo mismo: más energía, mejor ánimo, más firmeza, más presencia. Porque cuando la sangre fluye, todo fluye. No solo el cuerpo. También el carácter, la palabra, la mirada. Hoy no paso una semana sin tomarlo. Es mi ritual. A veces lo bebo, a veces lo cocino con romero y aceite de oliva. Pero cada vez que lo hago, no solo alimento mi cuerpo. Le recuerdo a mi corazón y a mi virilidad que sigo aquí. Y si tú también has sentido que algo se está apagando dentro de ti, que las cosas ya no funcionan como antes, tal vez no necesites una pastilla. Tal vez solo necesites el rojo del betabel para recordarle a tu sangre cómo volver a moverse. Porque no estás roto. Solo estás esperando fluir otra vez. Y este puede ser tu primer paso hacia recuperar la potencia masculina natural después de los 50. Después de algunas semanas tomando jugo de betabel, comencé a notar cambios reales. Dormía mejor, mi energía era más constante y ese pulso masculino que creía perdido empezaba a regresar. Pero algo aún me faltaba. Porque, aunque el cuerpo respondía mejor, no sentía ese fuego interno que una vez me impulsó a conquistar, a crear, a amar con presencia. Fue entonces cuando volví a hablar con Ernesto, quien me dijo: ahora que la sangre fluye, necesitas despertar tu motor hormonal. Yo fruncí el ceño. No entendía bien. Me explicó: la testosterona no es solo para tener músculo o deseo. Es la hormona del hombre que se siente vivo. Y después de los 50, empieza a dormirse si no la cuidas. Esa conversación me llevó a conocer la espinaca, un vegetal que había ignorado toda mi vida. Para mí, era solo el símbolo de Popeye o una obligación nutricional de la infancia. Nunca imaginé que sería una de las claves para recuperar la potencia masculina natural después de los 50. Pero así fue. La espinaca es rica en magnesio, un mineral fundamental para relajar los vasos sanguíneos y permitir una mejor circulación. Pero eso no es todo. También contiene folato, una vitamina del grupo B que mejora el flujo de sangre hacia la región pélvica y los órganos sexuales. Lo más interesante es que el magnesio está directamente relacionado con la producción de testosterona. Varios estudios lo confirman: cuando los niveles de magnesio aumentan, la testosterona también se eleva, de forma natural, sin químicos.
Te contaré la historia de Carlos, un amigo que conocí en un grupo de lectura para hombres mayores. Carlos tiene 70 años, es viudo y recientemente había empezado una nueva relación. Una tarde, se acercó a mí después de una charla y me dijo en voz baja: estoy feliz, pero tengo miedo. Esta mujer me inspira amor, ternura y deseo. Pero no sé si mi cuerpo puede acompañar lo que siento. Esa frase me estremeció porque era exactamente lo que yo mismo había sentido años atrás, ese temor silencioso de no ser suficiente, de defraudar, de no responder cuando el momento lo pida. Le hablé de mi experiencia con el betabel y luego le conté lo que había empezado a descubrir con la espinaca. Carlos se lo tomó en serio. Comenzó a incluir espinaca en su desayuno, mezclándola con huevos. Al almuerzo, la ponía como base de sus ensaladas y en la cena la salteaba con ajo y un poco de aceite de oliva. También empezó a hacer batidos con espinaca, banana y leche de almendras. Nada radical. Nada extremo. Solo pequeñas acciones diarias con intención. 2 meses después, Carlos volvió a buscarme. Y no hizo falta que dijera mucho. Su rostro estaba más iluminado, su cuerpo más erguido y su energía distinta. Me dijo: no solo estoy más fuerte, estoy más presente. El otro día, con ella, todo fluyó. No hubo miedo. No hubo presión. Solo conexión. Como si mi cuerpo recordara quién soy. Esa frase me marcó. Porque eso es lo que muchos hombres perdemos con el tiempo, la sensación de estar presentes en el momento, sin dudas, sin miedo, sin sentirnos extraños en nuestra propia piel. La espinaca no es mágica, pero es poderosa. Nutre los vasos, protege los nervios, reduce la inflamación silenciosa que intoxica el cuerpo con los años. Y lo más importante, le susurra al sistema hormonal masculino que todavía hay fuerza en él. No en exceso. No como un joven de 25. Sino como un hombre completo, firme, tranquilo y vital. Yo, al igual que Carlos, la he hecho parte de mi rutina. No por obligación, sino por respeto. Porque entendí que la comida no solo llena el estómago, también puede alimentar el alma masculina que se había quedado en pausa. Si te has sentido apagado, si sientes que has perdido el deseo, la motivación, el impulso, tal vez lo que te falta no sea solo energía, sino testosterona natural que despierte desde dentro. Y eso no requiere inyecciones ni suplementos caros. A veces, basta con un puñado de hojas verdes que le digan a tu cuerpo: aún estamos vivos. Aún tenemos algo que dar. La potencia masculina natural después de los 50 no desaparece. Solo necesita las condiciones para florecer otra vez. Y la espinaca puede ser el primer paso hacia ese renacer silencioso pero poderoso. Hay una verdad que la mayoría de los hombres evitamos aceptar: no importa cuán fuerte sea nuestro deseo, si la sangre no fluye libremente, simplemente nada sucede. Lo aprendí por las malas. Después de incorporar el betabel y la espinaca en mi alimentación, mi cuerpo comenzó a reaccionar mejor. Dormía con más profundidad, despertaba con más energía, y mi deseo lentamente empezaba a regresar. Pero había algo que no terminaba de encajar: sentía momentos de fuerza, pero también caídas repentinas. Algunos días todo funcionaba bien y otros era como si el sistema se apagara sin explicación. Hasta que escuché hablar del ajo. Sí, el mismo ajo que muchos evitan por su olor fuerte. Pero lo que nadie te dice es que el ajo no es solo un condimento, es una medicina silenciosa, una raíz antigua que ha acompañado a la humanidad por siglos y que guarda en su interior un poder que pocos hombres conocen:
la capacidad de desbloquear las arterias que alimentan tu erección. Te contaré la historia de Reinaldo, un marino retirado de 74 años que conocí en una reunión de veteranos. Alto, espalda recta, mirada firme, pero con una tristeza apenas disimulada. Me confesó una tarde: siento que estoy desapareciendo. No estoy enfermo, pero no estoy. Camino, hablo, hago cosas, pero no estoy presente. Y menos en la cama. Es como si mi cuerpo me hubiera soltado la mano. Yo lo escuché en silencio, porque sabía exactamente a qué se refería. Esa sensación de volverte un espectador de tu propio cuerpo, de sentirte desconectado de lo que antes era parte esencial de tu identidad masculina. Le hablé del ajo, aunque con cierto temor a que lo tomara como una broma. Pero para mi sorpresa, sonrió. Mi madre me daba ajo cuando era niño, para los resfriados. Nunca pensé que podría ayudarme como hombre. Y es que pocos saben que el ajo contiene un compuesto llamado alicina, que se activa cuando el ajo es picado y dejado reposar por unos minutos. La alicina es lo que le da su olor característico, pero también su poder: limpia las arterias, disuelve la placa que se acumula con los años, y permite que la sangre fluya con mayor libertad. Y no solo al corazón, sino también a las zonas más íntimas. Además, el ajo estimula la liberación de una hormona llamada luteinizante, que es la que le dice a tu cuerpo que produzca más testosterona de manera natural. En otras palabras, el ajo mejora la circulación y despierta tu química masculina al mismo tiempo. No es un suplemento de laboratorio. Es una raíz que crece en la tierra. Sencilla. Poderosa. Efectiva. Reinaldo lo probó. Comenzó poco a poco: un diente de ajo crudo, picado finamente, dejado reposar 10 minutos, y luego añadido a sus comidas 3 o 4 veces por semana. A veces en ensaladas, otras veces con arroz o sopas. Incluso aprendió a hacer una infusión con ajo, jengibre y limón antes de dormir. 6 semanas después, cuando volvió a verme, su rostro era otro. Ya no caminaba como alguien que carga una sombra. Su voz tenía más vida, más color. Me dijo: no esperaba milagros, pero algo se despertó. Me siento más conectado. Con mi esposa, conmigo. No solo en lo íntimo, también en la forma en que camino, hablo, respiro. Volví a ocupar mi cuerpo. Lo que me dijo Reinaldo ese día me confirmó algo que ya venía sintiendo: cuando el cuerpo vuelve a moverse desde dentro, el alma también encuentra su lugar. Porque no se trata solo de una erección. Se trata de recuperar la firmeza de espíritu, esa certeza interna de que uno sigue vivo, fuerte, capaz. Y para eso, el ajo ha sido un aliado silencioso pero leal. Hoy, yo también lo uso. No todos los días, pero sí con constancia. A veces lo pico y lo dejo reposar antes de añadirlo al arroz. O lo combino con aceite de oliva y lo unto sobre una tostada integral. Cada vez que lo hago, no solo pienso en la salud. Pienso en Reinaldo. En mí. En todos los hombres que cargamos silenciosamente la idea de que estamos pasados. Y me repito: no estoy pasado. Estoy regresando. La potencia masculina natural después de los 50 no siempre necesita empuje. A veces solo necesita que le abras el camino por donde debe fluir. Y en ese camino, el ajo es como un viejo sabio, modesto, fuerte, y con una memoria antigua que sabe exactamente qué hacer. Después de que Reinaldo me hablara de cómo el ajo le devolvió no solo su cuerpo, sino también su energía emocional, me quedó claro que la vitalidad masculina no depende de una sola pieza. Es una orquesta interna. Y como en toda orquesta, si un instrumento desafina,
todo lo demás suena apagado. Yo ya había mejorado mi circulación con betabel, había fortalecido mi sistema hormonal con espinaca y había limpiado mis arterias con ajo. Pero todavía había algo que me faltaba, algo más sutil, confianza interna. Esa sensación de caminar con firmeza, de hablar con seguridad, de estar en paz con lo que soy, sin tener que demostrarlo a nadie. Ese vacío se resolvió con el alimento más inesperado de todos, el apio. Sí, ese vegetal que muchos solo ven como decoración en los platos o como acompañante del queso crema. Jamás imaginé que algo tan simple, tan crujiente y olvidado, tendría un impacto tan profundo en mi identidad como hombre. Todo empezó cuando conocí a Jorge, un exentrenador de fútbol que tenía 66 años. Alto, de espalda ancha, pero con los hombros caídos. Ya no me levanto con ganas, me dijo un día, sin rodeos. No me refiero solo a lo físico. Me cuesta salir de la cama, empezar el día. Me siento como apagado. Y eso se nota también en la intimidad. Me identifiqué con cada palabra. Porque esa fatiga no es solo corporal. Es una pesadez en el alma. El cuerpo no se mueve cuando el espíritu está cansado. Jorge no quería pastillas ni hormonas. Quiero intentar algo natural primero, me dijo. Fue entonces cuando compartí con él lo que había aprendido sobre el apio. Este tallo modesto contiene dos compuestos llamados androstenona y androstenol, que son feromonas naturales. Estos compuestos no solo estimulan la producción de testosterona, sino que también influyen en cómo los demás perciben tu presencia como hombre. Incluso en cómo tú mismo te percibes. Además, el apio es rico en vitamina K, fundamental para la salud cardiovascular, y contiene un flavonoide llamado apigenina, que ha demostrado en estudios su capacidad para aumentar la producción natural de testosterona en modelos animales. Pero lo más fascinante es que no fuerza nada. No manipula el cuerpo. Simplemente crea el ambiente interno adecuado para que el cuerpo haga lo que sabe hacer por sí solo, equilibrarse, fortalecer, renacer. Jorge empezó con pequeños cambios. Añadió apio a su jugo matutino, junto con manzana, jengibre y limón. Empezó a comer bastones de apio como snack por las tardes, en vez de galletas o papas. También comenzó a añadirlo picado en sus sopas y ensaladas. A las 4 semanas, me escribió un mensaje corto pero contundente: estoy de vuelta. Nos vimos poco después, y lo noté distinto. No era que se veía más joven. Era que se sentía más presente. Su postura, su mirada, su forma de hablar. Todo reflejaba a un hombre que había recuperado algo valioso, su centro. Mi esposa me dice que me nota más firme. Y no solo en lo físico. Dice que estoy más claro, más seguro, más yo. Esa frase quedó retumbando en mi mente. Porque muchas veces creemos que la virilidad está en el rendimiento, cuando en realidad está en la coherencia interior. En la sensación de que lo que piensas, lo que sientes y lo que haces están alineados. Y cuando esa armonía se restablece, todo lo demás fluye. Desde entonces, el apio también forma parte de mi rutina. No lo consumo porque sea milagroso, sino porque me recuerda a diario que mi fuerza no necesita ser ruidosa para ser real. Que la firmeza empieza en lo interno y se manifiesta en cómo camino, cómo respiro, cómo toco a la persona que amo. Si tú también has sentido esa desconexión, ese no sé qué me pasa pero ya no soy el mismo, puede que no necesites grandes soluciones. Tal vez solo te falte un tallo verde, fresco, sencillo, que le susurre a tu sistema: aún estás aquí. Aún tienes algo que decir. Porque sí, la potencia masculina natural después de los 50 también se activa en silencio.
Y el apio es uno de esos aliados silenciosos que no hacen ruido, pero cambian tu forma de habitar el mundo. No lo subestimes. Porque a veces, lo más simple es justo lo que tu cuerpo ha estado pidiendo desde hace tiempo. Hasta ese momento, ya había recuperado muchas partes de mí que creía perdidas, la circulación empezó a fluir con el betabel, el fuego hormonal volvió a encenderse con la espinaca, la limpieza interior llegó con el ajo, y el apio me devolvió esa seguridad silenciosa que solo un hombre conectado con su centro puede proyectar. Pero aún sentía que algo faltaba. Había noches en las que todo parecía estar en orden, pero la respuesta de mi cuerpo llegaba con lentitud. Y no por falta de deseo. Era otra cosa. Como si los mecanismos internos que antes funcionaban con precisión, ahora estuvieran oxidados, con las conexiones nerviosas entorpecidas. Fue entonces cuando escuché hablar de un vegetal que muchos relacionan con la vista, pero casi nadie con la potencia masculina, la zanahoria. Sí, la humilde zanahoria. Dulce, crujiente, barata. Presente en casi todas las cocinas, pero rara vez valorada como alimento esencial para hombres mayores. Y sin embargo, descubrí que está cargada de beta-caroteno, un poderoso antioxidante que protege los vasos sanguíneos y los nervios responsables de la erección. También contiene vitaminas A y C, que favorecen la integridad vascular y mejoran la circulación, especialmente en áreas donde el flujo sanguíneo marca la diferencia entre una noche frustrante y una experiencia plena. Pero lo que más me impactó fue saber que la zanahoria también tiene un efecto profundo en la fertilidad masculina, incluso en hombres de edad avanzada. Mejora la calidad del esperma, la movilidad de los espermatozoides y más allá de la capacidad reproductiva, mantiene vivo el sistema sexual completo. Y aunque a mis más de 60 años ya no pensaba en tener hijos, esa información me hizo entender que fertilidad no es solo crear vida afuera, también es mantener la llama vital por dentro. Sentirse fértil es sentirse capaz, despierto, lleno de posibilidades. Francisco, un viejo amigo mío de 71 años, me compartió algo que no he olvidado. Mi esposa y yo aún nos tomamos de la mano, pero cuando ella me mira con deseo, siento que mi cuerpo no está invitado. Esa frase me golpeó hondo. Porque no era una queja sexual. Era una confesión emocional. La sensación de estar ausente, de no poder responder, no por falta de amor, sino porque algo adentro se había debilitado. Le hablé de la zanahoria. De cómo su composición ayuda a reparar el daño causado por el estrés oxidativo, la mala alimentación y los años acumulados. Le sugerí incluirla cruda como snack de media tarde, rallada sobre sus ensaladas o simplemente al vapor con un poco de aceite de oliva y ajo. También podía licuarla con manzana verde y un trocito de jengibre por las mañanas, justo antes de su caminata diaria. Francesco lo tomó como un experimento, sin muchas expectativas. Pero en solo 6 semanas, su tono de voz cambió. Me dijo, estoy más ligero, no solo en el cuerpo, también en la cabeza. Y anoche, sin buscarlo, todo fluyó. Sin presión. Sin pensar demasiado. Como si mi cuerpo hubiera despertado por sí solo. Esa fue la palabra clave, despertar. Porque cuando hablamos de potencia masculina natural después de los 50, no se trata solo de potencia física. Se trata de recuperar la capacidad de responder con autenticidad y presencia. De no tener que forzar nada, ni fingir seguridad, ni depender de pastillas que solo maquillan el problema. La zanahoria no actuó como una chispa explosiva, sino como una brisa suave que fue encendiendo de nuevo el sistema nervioso, el riego sanguíneo y la conexión emocional con uno mismo. Yo también la incorporé. Hoy es parte de mi rutina.
Me gusta asarla al horno con cúrcuma y pimienta o rallarla fresca sobre mi arroz integral. No necesito que sea milagrosa. Lo que necesito, y lo que muchos hombres necesitamos, es sentir que aún tenemos algo que ofrecer. Que lo íntimo no se ha terminado, sino que puede florecer de nuevo con el alimento correcto. Y si tú has sentido que ya no respondes como antes, que tu cuerpo va lento, que hay un silencio frustrante entre lo que deseas y lo que puedes, tal vez tu sistema solo necesita lo que la zanahoria ofrece: nutrición directa al nervio, al vaso, al corazón. Porque recuperar la potencia masculina natural después de los 50 también es recordar que aún podemos dar, sentir y disfrutar con plenitud, sin miedo y sin vergüenza. A esta altura del camino, ya había comprendido que la potencia masculina no es un interruptor, sino un ecosistema. Que la sangre fluya, que las hormonas respondan, que el cuerpo recuerde cómo encenderse, todo eso depende de cómo lo nutrimos, cómo lo escuchamos y, sobre todo, cómo lo tratamos mientras dormimos. Porque, lo creas o no, muchas de las claves para recuperar nuestra vitalidad no suceden durante el día, sino mientras descansamos. Por eso, el último alimento que quiero compartir contigo no es para tomar en la mañana ni al mediodía. Es un alimento nocturno, silencioso, que actúa mientras tú duermes: el espárrago. Pocos hombres asocian el espárrago con su virilidad. Algunos ni siquiera lo consumen con frecuencia. Pero lo que descubrí con este vegetal fue tan sutil como poderoso. El espárrago es rico en folato, un nutriente esencial para el sistema nervioso y para la circulación sanguínea, especialmente en la zona pélvica. También contiene glutatión, un antioxidante muy potente que combate el estrés oxidativo, ese daño silencioso que envejece nuestras arterias, músculos y tejidos sexuales. Y no menos importante, es una fuente natural de vitamina E, conocida por su rol en la producción y regulación de la testosterona. Pero lo realmente interesante del espárrago es cuando actúa mejor, por la noche. Durante las primeras horas de sueño profundo, el cuerpo masculino produce la mayor cantidad de testosterona. Si durante ese proceso no tiene los nutrientes adecuados, esa producción se vuelve débil, irregular o incluso se interrumpe. Por eso, lo que cenas importa. Y mucho más de lo que solemos pensar. Te contaré de Walter, un hombre reservado, 75 años, contador jubilado. De pocas palabras, educado, pero con esa tristeza tranquila que a veces se posa en los ojos de quienes ya no se sienten útiles. Una tarde, en una conversación inesperada, me dijo: solo quiero volver a sentir que tengo algo que ofrecer. No solo ayudar con las cuentas o abrir el frasco de mermelada. Algo más, algo mío. Entendí de inmediato lo que quería decir. Era ese deseo profundo de seguir siendo parte, de seguir siendo hombre, no por lo que hace, sino por lo que representa. Le hablé del espárrago. Le sugerí que lo incorporara a su cena 3 veces por semana, cocido al vapor o ligeramente salteado en aceite de oliva. Que no lo recociera, que mantuviera su textura firme, como símbolo de lo que quería recuperar. Le dije que lo acompañara con alimentos ligeros, que cenara más temprano, y que al hacerlo, pensara en ese gesto como una señal: estoy preparando mi cuerpo para que haga lo que mejor sabe hacer mientras duermo. Walter lo hizo. Y con disciplina silenciosa. A las 5 semanas me llamó. No usó palabras rebuscadas. Solo dijo: estoy durmiendo mejor. Me despierto con más presencia. Me siento más lleno. Y luego, con una sonrisa que no había visto en él antes, agregó: el otro día mi esposa me dijo: ¿te cambiaste el perfume o estás más cerca de mí últimamente? Y yo no supe qué responder. Pero lo sentí. Mi cuerpo está diferente.
Como si alguien hubiera encendido la luz sin hacer ruido. Ese testimonio me conmovió profundamente, porque eso es lo que hace el espárrago: no te empuja, no te fuerza, te prepara. Mientras tú descansas, él trabaja para reforzar tus vasos, equilibrar tus hormonas, eliminar toxinas acumuladas y recordarle a tu sistema que aún puede producir, responder, ser fuerte. Sin ruido. Sin espectáculo. Como un guardián que protege en la oscuridad. Yo también lo incorporé. Es mi señal para terminar el día con respeto. Porque entendí que el sueño no es un tiempo muerto. Es el laboratorio donde el cuerpo reconstruye lo que perdió, si tú se lo permites. Y si durante años has despertado cansado, sin energía, sin deseo, tal vez no sea porque duermes mal, sino porque no estás alimentando tu recuperación desde adentro. La potencia masculina natural después de los 50 no solo se trata de lo que haces en la cama, sino de lo que haces antes de llegar a ella. Y el espárrago, con su perfil discreto pero completo, puede ser ese aliado invisible que trabaja por ti cuando tú ya has cerrado los ojos. Porque en el silencio de la noche, el cuerpo no descansa, se repara, se renueva, y si tú lo nutres bien, se levanta preparado para un nuevo día. Ahora que has llegado hasta aquí, quiero hablarte no como alguien que da consejos, sino como un hombre que ha recorrido el mismo camino que tú. A lo largo de este video, compartimos 6 alimentos sencillos, reales, poderosos. No son fórmulas mágicas, pero si los incorporas con constancia, pueden transformar tu energía, tu deseo, tu conexión contigo mismo. Porque la potencia masculina natural después de los 50 no se trata de recuperar lo que fuiste, sino de reconectar con lo que aún eres, un hombre completo, presente, capaz de amar, de disfrutar y de sentirse vivo. Tal vez no puedas detener el tiempo, pero sí puedes decidir cómo quieres vivir cada etapa que te queda por delante. Si algo de lo que escuchaste hoy resonó contigo, si sentiste que este mensaje era también tuyo, te invito a dejar tu comentario, volver a sentirme hombre. Dale like si esta información te ayudó, suscríbete al canal para recibir más contenido como este y comparte este video con otro hombre que lo necesite. Porque a veces, lo único que hace falta para volver a levantarse es saber que no estás solo.